¿Y en qué ángulo? ¿En dónde se genera? ¿Sobre qué plano se genera la fractura? A 30 grados de sigma 1. Claro, en la naturaleza es a 30 grados de sigma 1. Y entonces, bueno, bueno, yo tengo este punto, puedo hacer al revés, ¿no? Tengo este punto y ese va a ser un ángulo 2θ, porque ponele que llegado el caso, decíamos que este era una envolvente, ¿no? Así que cuando íbamos más profundo en la corteza, iba bajando su ángulo. Eso va a hacer que en vez de ser justo a 30 grados, sea un poquito más. Pero a lo que voy es que para medir cualquier plano, una vez que tenemos el punto, hacemos al revés de como habíamos hecho antes, ¿no? Ahí se fractura la roca. Así que trazo una recta, mido en este caso el ángulo 2θ, lo divido por 2 y voy a saber cuál es el plano correspondiente con sigma 1. Entonces ahí se va a fracturar la roca y esto era lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Ahora, el tema, y en la teórica de hoy vamos a seguir avanzando con los otros círculos y con esta otra recta de acá que dice falla sin cohesión. Porque acá lo importante es que acá se genera una fractura nueva. Y esta recta de acá es la que trabaja con fracturas preexistentes. Así que eso lo vamos a ver después de esta primera parte. Y lo que habíamos dicho, bueno, que estas son las condiciones de fracturación para los sigmas cuando sigma 3 y sigma 1 son positivos. Es decir, siempre decíamos eso. Fíjense que acá el sigma 1 y el sigma 3, las flechas de los dos van apuntando hacia el centro, ¿no? Decíamos que los esfuerzos, en el mecanismo de los esfuerzos lo que tenemos es que son fuerzas compensadas, ¿no? Y en este caso, tanto sigma 1 como sigma 3 son positivos, es decir, empujan hacia el punto, no hacen tracción. La tracción sería un esfuerzo donde las flechas apunten hacia afuera y lo que hace es como tironear o tracciona desde ese punto hacia afuera. Pero no, acá tanto sigma 1 como sigma 3 son positivos, lo que pasa que en algún momento el sigma 1 vence al sigma 3 y la roca se fractura, ¿no? Cuando el círculo es muy grande, cuando la diferencia entre sigma 1 y sigma 3 es muy grande, no importa que sigma 3 sea positivo, se produce deformación igual. Ahora, lo que vemos, en la naturaleza sucede que puede existir un sigma 3 que sea atractivo, o sea, que sea negativo, apunte hacia afuera. Y ahí el tema es que cuando se produce lo mismo, cuando el círculo de Mohr, cuando el sigma 3 es tractivo o es negativo, estamos acá a la izquierda del cero, se producen fracturas también. Ahora yo les pregunto, acá sobre esta recta, cuando el círculo de Mohr toca esta recta, ¿qué tipo de fracturas se generan? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de fracturas se generan? ¿Se acuerdan? Normales. Claro, eso sería la clasificación de fallas, porque la clasificación de fallas, que ya son fallas de cizalla con movimiento, pueden tener movimiento normal, movimiento inverso o movimiento de rumbo, ¿verdad? Pero ahí ya estás hablando de fallas. Ahora, ¿qué tipo? O sea, no responde del todo bien lo que yo pregunto. ¿Qué tipo de fracturas se generan cuando toco esta recta? O sea, decir que son fallas normales no lo responde. ¿Qué Se tipo de pueden fractura? generar ambos tipos de falla, normal e inversa. Claro, porque recuérdense, ahora entonces esto vale la pena recordarlo, que es que cuando tenemos fracturas, las podemos dividir en dos grandes campos. Unos van a ser las fracturas de cizalla. Primero, cuando se fractura, se genera una diaclasa y después hay movimiento entre esos planos. O sea, cuando se genera la fractura, está dividiendo dos planos. Cuando se mueven entre sí esos planos,
ya sea normal o inverso, va a ser una falla, una fractura de cizalla. Entonces, cuando yo toque acá, lo que va a suceder es una fractura en la cual los planos los dos bloques se van a mover paralelos a la fractura. Así que la respuesta sería esa, que el tipo de fracturación son fallas de cizalla. Y es importante que esas fallas de cizalla podrían ser normales, inversas o de rumbo. Eso es independiente de este círculo y esta recta. Eso va a depender de qué. ¿De qué depende? O sea, si ya establecimos que estas son fracturas de cizalla, ¿de qué depende si son inversas, normales o de rumbo? Y eso es lo que habíamos visto al final de la clase. Eso depende de la orientación del sigma 1 en el espacio, ¿no? Si es vertical o es horizontal. Pero bueno, lo que nosotros queremos aprender es qué pasa acá, en este sector a la izquierda, que es cuando el sigma 3 se hace negativo. Fíjense, esta sería la representación del experimento con una probeta de roca. Fíjense, tenemos el sigma 1 igual al sigma 2, que son positivos, y el sigma 3 que es tractivo. ¿Lo ven acá? Como acá se ve bien cómo funcionaría un esfuerzo que es tractivo, ¿no? Que está tirando hacia afuera de ese punto. Y acá vean lo que sucede cuando... ¿Cómo? No sé si me preguntaron. ¿Tenés una pregunta ahí? No sé. Bueno, entonces lo que va a suceder acá es que no sé, fíjense si quieren hacer una pregunta o alguien tiene que apagar el... De última, acá estoy viendo el chat también, así que ahora estoy viendo el chat. Me parece que alguien tiene que apagar el audio. Bueno. Bueno, entonces el tema acá es que... Ah, me estoy escuchando yo, ese es el problema. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? A ver, ahí Máximo Faragure, tenés abierto el micrófono. Capaz que ahí lo silencio. A ver si alguien más tiene abierto el micrófono. Porque me estoy escuchando yo en un loop. Bueno, gente, sigamos. Entonces, ¿qué pasa en estas condiciones donde el sigma 3 es negativo? Bueno, entonces lo que va a pasar ahí es que si el sigma 3 es negativo, el círculo va a entrar acá a la izquierda. Y digamos, una vez que el círculo está a la izquierda, ¿cuándo se produce la fracturación? Bueno, lo que sabemos por experimentos es que esta recta, que es la recta de Moore, de Coulomb, no sigue hacia el campo negativo, sino que se convierte en este envolvente que se llama, tiene otra fórmula que es esta de acá, es un poquito más compleja que la recta, y esta envolvente de acá, ven que forma como una envolvente, como una cúpula. Esto de acá se llama criterio de Griffith, que fue el investigador que la determinó. Entonces lo que vemos es que cuando vamos al campo negativo, no continúa la recta, sino que se vuelve en una envolvente más cerrada, que se llama envolvente de Griffith. Y ahí podemos definir otro punto, que es este de acá, que es el de la resistencia tensional. La resistencia tensional va a ser el lugar donde la envolvente de Griffith intersecta el eje X, ¿no? Así que si llamábamos campos de estabilidad a los que estaban conformados por estas envolventes de fracturación, vemos el campo de estabilidad que está dado por la envolvente de Coulomb, este eje Y y el X, todo en el campo positivo. Acá es donde se van a generar fallas o fracturas de cizalla cuando el círculo toque en algún punto esa envolvente. Ahora les pregunto, ¿qué pasa en este caso? Fíjense que el círculo, en vez de tocar la envolvente de Coulomb, está tocando la envolvente de Griffith.
Así que, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Qué va a pasar cuando el círculo toque la envolvente de Griffith? Y recuerden eso, que siempre hay que diferenciar el círculo, lo que nos está diciendo son las componentes de cizalla y normal para todos los planos que están involucrados en ese sistema. ¿Y qué sucede cuando el círculo toca las envolventes? ¿Están por ahí? No sé si me están escuchando, ¿están por ahí? A ver, les pregunto de nuevo la pregunta anterior que me la habían respondido. ¿Qué pasa cuando el círculo toca la envolvente o la recta de Coulomb? ¿Qué sucede ahí? Que sería acá, ¿no? Cuando el círculo toca la recta de Coulomb, ¿qué pasa ahí? La envolvente de Coulomb, ¿qué pasa? Hay fallamientos de cizalla. Perfecto. Entonces, de la misma manera, ¿qué sucede cuando el círculo toca acá la envolvente de Griffith, ¿no? Para el campo tensional? Y acá Y esto, habría sí, diaclasamientos, puede ser. claro, o sea, se fractura la roca, pero es un tipo de fractura de tipo 1 en la cual se llaman fracturas tensionales. Ahí lo que sucede es que las paredes, los bloques que están fracturados se separan perpendiculares al plano. Así que se va a abrir un plano. Ahora, fíjense una cosa, ¿no? ¿Dónde se produce la fractura? Es donde el círculo intersecta al envolvente, ¿no? Y en este caso, fíjense, como el círculo es lo suficientemente chico, va a intersectar, el círculo intersecta a la envolvente en ese punto que está en amarillo. ¿Y ese a qué plano corresponde? Al que está a 90 grados de sigma 3. Al que está a 90 grados de sigma 3, perfecto. Y con respecto a sigma 1, ¿cómo va a estar? Y lo contiene. Está paralelo a sigma 1. O sea que acá el ángulo tita, ¿cuál es? 0. Está, ¿eh? 0, 0. 0, perfecto, porque acá si yo dibujo el sigma 1, ¿no? Este es el sigma 1, y este plano es el que es paralelo a sigma 1. Si puedo poner color, ahí está. Sería un plano que es paralelo a sigma 1. Ahí va. O sea, lo importante es que mientras acá en los... Ahí está. Mientras que acá la fractura se da a unos 30 grados con respecto a sigma 1, estas fracturas tensionales son paralelas a sigma 1 y perpendiculares a sigma 3. Y lo que va a suceder ahí, la roca se fractura y después se separan los bloques. No hay movimiento de cizalla. O sea, eso es súper importante porque en ese caso se dan estructuras en la naturaleza que son las que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, acá están los modos de fracturación y un resumen de lo que estábamos diciendo, ¿no? Es cuando el círculo de Moore toca la envolvente de Griffith, se generan este tipo de fracturas que se llaman fracturas tensionales, acuérdense. Se llaman fracturas de modo 1 o tensionales, y ahí se separan las paredes del bloque. Y eso, por ejemplo, va a dar lugar a venas con mineralización. O sea, lo importante de esas fracturas tensionales es que son las que contienen la mineralización en todos los yacimientos, en la mayoría de los yacimientos minerales. Por eso son muy importantes. Y acá, cuando el círculo de Moore toca el envolvente de Coulomb, eh, acá se generan fracturas de cizalla. Y es importante, ¿por qué son importantes estas fracturas de cizalla? Bueno, porque son las que dan lugar a fallas normales, inversas o de rumbo. Y después hay otra cuestión más, digamos. Habíamos dicho que entonces podemos tener fracturas tensionales, fracturas de cizalla, y habíamos dicho también que representaba, acuérdense que el círculo
el centro del círculo, que es el esfuerzo medio, o sea, es el promedio entre sigma 1 y sigma 3, lo que veíamos es que a medida que ese esfuerzo medio se hace más grande, nos movemos hacia la derecha, ¿no? O sea que nos estamos moviendo hacia la derecha de este gráfico. Y lo que decíamos es que cuando nos movemos hacia la derecha, estamos a mayor profundidad. Hay un mayor valor de esfuerzos confinantes, ¿no? Porque estamos cada vez más confinados, cada vez a mayor profundidad en la corteza, y por eso sigma 1 y sigma 3, los dos van aumentando en conjunto y todo se mueve hacia la derecha. Y que a mayores esfuerzos confinantes, esta recta de Coulomb-Moore, bueno, se iba volviendo una envolvente, baja su pendiente y se va convirtiendo en una envolvente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué les parece a ustedes que sucede si yo voy excediendo esas profundidades? O sea, paso los 20, los 30 kilómetros de profundidad. ¿Qué va a pasar ahí en algún punto? ¿Qué sucede? Las rocas dejan de comportarse frágilmente y empiezan a comportarse dúctilmente. Entonces va a llegar a algún punto, cuando yo me muevo hacia la derecha, que está representando como si yo estuviera descendiendo en la corteza, que voy a pasar a la corteza inferior, por ejemplo, y el material se va a empezar a comportar dúctilmente. Ahí lo que es interesante es que según los materiales, ¿no? Y para cada temperatura, o sea, cuanto mayor es la temperatura, fíjense, lean lo que dice acá. Cuanto mayor es la temperatura, ¿qué sucede con el esfuerzo de cizalla que yo necesito para fracturar la roca? ¿Qué me pueden decir de eso? Fíjense, acá tengo esta es la recta dúctil para los 150, esta para los 300, para los 400, para los 500. O sea, quiere decir que cuando el círculo toque esta recta a los 500 grados, la roca se deforma, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? Cuanto mayor es la temperatura, ¿qué sucede con el esfuerzo de cizalla que yo necesito para deformar la roca? Todas estas son preguntas de examen y de final, ¿eh? Así que las podemos ir respondiendo entre todos. ¿Qué les parece? Disminuye. Exacto, o sea, lo que significa esto, esta recta me va a dar acá el esfuerzo de cizalla para romper la roca, ¿no? Así que con la temperatura disminuye el esfuerzo de cizalla que yo necesito para fracturar la roca. Entonces lo que va a suceder es que, bueno, acá tenemos el campo tensional, este es el campo de fracturación frágil, donde se generan las fracturas de cizalla, y después, dependiendo del material, voy a entrar en diferentes temperaturas de deformación dúctil, ¿no? Entonces vengo con un material determinado y lo que sucede es que estoy cada vez más profundo en la corteza y a los 425 ya se va a deformar dúctilmente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder con la temperatura si yo sigo descendiendo en la corteza? Porque lo que yo quiero hacer acá, lo que yo quiero ver acá es un truquito que vamos a hacer, que no es exactamente así, o sea, no se da exactamente así, pero es un recorrido que sirve para aprender algo súper importante que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué sucede con la roca? A medida que yo desciendo en la corteza, este es el camino de la envolvente de fracturación de esa roca. Cuando llegamos a este punto, que ya estoy muy profundo, tengo 400 grados, la roca se va a empezar a deformar necesitando este esfuerzo de cizalla. Ahora, ¿qué va a suceder con la temperatura si yo sigo descendiendo en la corteza? ¿Qué va a suceder con la temperatura? La temperatura aumenta. Aumenta, ¿no? Entonces, fíjate una cosa, si yo estoy en este punto, ¿no?
Ahí me fueron enterrando. Estoy en una cuenca y bueno, las cuencas hacen que todo lo que se queda quieto se va hundiendo. Si yo estoy en este punto, ¿no? Pero a partir de ahí voy más profundo, tengo mayor temperatura. ¿Qué va a pasar con el esfuerzo de cizalla que necesito para deformar esa roca? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Y cada vez disminuye más. O sea que, ¿cuál va a ser mi recorrida? ¿Tengo que hacer así, tengo que bajar o tengo que subir? Se ve ahí la... Si bien bajar, Tengo que bajar, tengo que hacer esto, ¿están de acuerdo? Va a bajar así. O sea, esta es la trayectoria de la deformación a medida que yo desciendo en la corteza. Fíjense, acá lo que hicimos fue volteamos el círculo de Moore. Todo lo que estuvimos trabajando hacia ahora lo rotamos 90 grados. ¿Y qué dice este gráfico? Que si yo parto acá de algún punto, cuando toque acá se va a fracturar la roca. Después, cuando estoy a suficiente temperatura, la roca se va a deformar con X esfuerzo de cizalla. A medida que sigo descendiendo, la temperatura aumenta y cada vez necesito menos esfuerzo de cizalla para deformar esa roca. Entonces se genera esta panza o esta nariz, ¿ven? ¿Y qué es esa panza o esa nariz? Y acá dice la zona de transición frágil dúctil, cuando las rocas pasan, estamos a menor profundidad, entonces las rocas se van a fracturar. Cuando estamos por debajo de esta zona, las rocas se van a deformar dúctilmente. Es decir, se van a achatar en una dirección, alargar en la otra, pero sin generar fracturas. Y esta es la forma que va a tener, digamos, de acá sacamos este gráfico de acá, que es la envolvente de resistencia cortical. Entonces, esta envolvente de resistencia cortical sale de acá. Lo único que estoy cambiando, fíjense, este eje, el eje X, que todo esto surge de que yo giré 90 grados el círculo de Moore con el que estaba trabajando. Este de acá va a seguir en megapascales. Lo que cambia es el eje vertical que está en profundidad, ¿no? Porque yo lo que estaba diciendo es, bueno, me estoy moviendo en ese envolvente de estabilidad y con la profundidad lo que veía, bueno, eso es lo que va sucediendo a medida que estoy cada vez más profundo. Y acá, bueno, no está en megapascales, puede ser megapascales, pero dice, esos megapascales son la resistencia de la corteza. O sea, cuánta fuerza, cuántos megapascales le tengo que poner a la corteza para romperlos, ¿no? Y hacia la izquierda eso va a ir aumentando, hacia la derecha va aumentando. Y esto con la profundidad, ¿no? Y acá se da la transición frágil dúctil. Entonces, esta transición frágil dúctil lo que dice es que la corteza hasta los 12 kilómetros de profundidad se van a generar fracturas y después cuando estoy a más de 12 kilómetros de profundidad se va a deformar dúctilmente. Ahora vean una cosa, si esta es la resistencia cortical, ¿cuál es el punto donde la corteza es más resistente? En esa transición frágil dúctil. Exacto, porque si esto lo leo así, quizás sin haber escuchado toda la teórica, pero si yo veo esto así, digo, bueno, hacia la derecha es bastante claro. Esta es la resistencia que aumenta hacia la derecha, esta es la profundidad. Así que veo que acá es cada vez más resistente y acá disminuye la resistencia. Justo en este punto, la transición frágil dúctil es donde la corteza es más resistente. Ahora les hago una pregunta más. ¿Qué les parece esta profundidad? ¿De dónde sale esta profundidad en realidad? O sea, esto es un proxy de la temperatura. Acá donde dice profundidad, yo podría poner temperatura también. Porque incluso cuando yo trabajaba con esto, que tengo diferentes temperaturas, en realidad, ¿cómo me voy moviendo yo hacia la izquierda acá? Fíjense, esta es la misma, esto es un proxy de esto, ¿no? Es idéntico o muy parecido. A lo que voy yo,
¿Qué es lo que sucede acá? Estos 12 kilómetros, ¿de qué van a depender en realidad? Que sea justo ahí la transición frágil dúctil a los 12 kilómetros. ¿De qué depende que sea justo a los 12 kilómetros? ¿Mm? O sea, ¿cuándo una roca se empieza a comportar dúctilmente? ¿De qué depende eso? Que una roca se empiece a deformar dúctilmente. ¿De qué depende? De la Del gradiente temperatura. geotérmico. Exacto, depende del gradiente geotérmico, o sea, depende de una temperatura, ¿está bien? Decíamos que cada roca va a tener una temperatura a partir de la cual se empieza a deformar dúctilmente. Entonces, esto de acá en realidad va a depender de una temperatura. Por ejemplo, no sé, 400 o 500 grados. Ahora, ¿de qué depende a qué profundidad van a estar esos 400 o 500 grados? Póngale 500. ¿A qué profundidad van a estar esos 500 grados? ¿Eso de qué depende? Que es lo que me contestaron recién también. Del gradiente geotérmico. También. Exacto, del gradiente geotérmico. Entonces, esto es fundamental, gente, porque esto de acá nos sirve, ustedes esto guárdenselo en el canal del conocimiento y recuérdenlo para esta materia, para geofísica, para tectónica. Vean una cosa, ¿qué sucede si el gradiente geotérmico es más alto? O sea, la temperatura aumenta con mayor velocidad, si se quiere, con la profundidad. Se aumenta más rápidamente con la profundidad. ¿Qué va a pasar con esta transición frágil dúctil? ¿Sube o baja? Antes, por ejemplo, hay un gradiente geotérmico X, ¿no? Y con ese gradiente, los 500 grados se alcanzan a los 12 kilómetros. Si yo tengo un mayor gradiente geotérmico, ¿los 500 grados se van a alcanzar antes o después? Antes. Antes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta nariz? Fíjense, se va a hacer cada vez más chica. O sea, la transición frágil dúctil sube y vamos a tener, ahí está, vamos a tener algo así, póngale, ¿no? O sea que cuando el gradiente geotérmico es más alto, fíjense, la corteza se deforma más fácilmente, va a tener menor resistencia cortical. Cuando el flujo térmico es más alto, entonces la transición frágil dúctil puede descender hasta los 20 kilómetros, por ejemplo. Y ahí la corteza va a ser mucho más fuerte. Y esto es súper importante porque si ustedes se fijan, estas transiciones frágiles dúctiles, esta es la primera diapositiva que veíamos en la materia, en la introducción. Es esta diapositiva de acá. Fíjense de acá. ¿Qué dice acá? Transiciones frágiles dúctiles. Acá las transiciones frágiles dúctiles, estos pasajes, van a corresponder a niveles de despegue, a niveles que lo que están controlando es la deformación. Así que bueno, es un concepto que nosotros, de la transición frágil dúctil, que vamos a volver a tomar más adelante en la materia, en esta, digamos, geología estructural, y después lo van a ver tanto en geofísica como en tectónica. Y este es el punto ideal para entenderlo, porque si yo les tengo que empezar a explicar la transición frágil dúctil cuando vayamos a sistemas de rift o a sistemas corticales o en tectónica, de nuevo, tenemos que empezar de cero con toda esta teórica del círculo de Moore. Así que bueno, para resumir, habíamos dicho que el círculo de Moore lo que hace es nos permite saber los esfuerzos normales y de cizalla para todos los planos, o sea que el círculo de Moore va a estar por acá adentro, y después teníamos la envolvente de estabilidad o de fracturación o de deformación. Y esa envolvente está compuesta por diferentes tramos, ¿no? Este primer tramo, de acá hasta acá, es la envolvente de Griffith. Después acá lo que dice D es la recta de Coulomb. Acá donde está D
es la recta de Moore, creo yo, pero en definitiva entre C y D, lo que vemos es las fracturas de cizalla y que con la profundidad, bueno, esta recta se iba suavizando. Por eso entre C y D decimos que forman una envolvente. Y por última tenemos el campo de von Mises, se llama, para la deformación dúctil. Y en definitiva, todos estos tramos lo que generan es el campo de estabilidad, ¿no? Mientras el círculo esté ahí adentro, la roca no se va a deformar. Si toca acá, fractura de cizalla a 30 grados. Si toca acá, fractura de cizalla a 35 o 40 grados con respecto al sigma 1. Si toca acá, esta ya es deformación dúctil. Si toca acá, fracturas tensionales, ¿no? Eso es todo lo que muestra esto. Es según donde toque el campo de estabilidad, la roca va a sufrir diferentes tipos de deformación y fracturación. Bueno, con lo cual vamos a pasar a la teórica 6, ¿no? Y lo bueno que la teórica 6 volvemos a repasar un poquito de todo esto. Así que vamos a la teórica 6. No sé si tienen alguna consulta igual que quieren que la evacuemos ahora. ¿Qué dicen? Bueno. Y lo que voy a notar es que acá en el minuto 40 más o menos empieza realmente la teórica 6. Todo esto lo subo en una sola teórica en YouTube, si no es subirlo en dos partes es más engorroso. Bueno, ahora sí, con todo esto que aprendimos, y por suerte tenemos un pequeño repaso, porque lo que queremos saber, digamos, nosotros decíamos, bueno, o sea, yo hablaba como diciendo, bueno, cuando el círculo de Moore toca la recta, ¿no? Toca la recta de fracturación o toca la recta de Griffith, la de fracturas tensionales. Bueno, pero ¿cómo sucede eso en la naturaleza? ¿Está bien? ¿Qué factores, qué cuestiones trabajan en la naturaleza para que se puedan generar fracturas de cizalla o fracturas tensionales? O sea, ¿por qué se produce la fracturación? Si en realidad yo estoy en algún punto, en un cratón, estoy ahí feliz y contento, ¿por qué se fracturan las rocas? Y para eso es muy importante todo lo que tiene que ver los fluidos que están circulando en la corteza, ya sea fluidos estáticos que no se están moviendo o otros que están ascendiendo, y todo eso es lo que hace, digamos, son factores fenomenales y súper importantes para generar fracturación en algún momento del tiempo geológico. Así que eso es lo que nosotros llamamos, como esta teórica dice, fracturación hidráulica, ¿no? Y para eso, lo bueno de acá, vamos a repasar un poquito, porque recuerden que esta teórica supuestamente está separada de lo que acabamos de decir, ¿no? Así que fíjense, acá está el círculo de Moore, no hay ninguna envolvente de fracturación acá. Así que es el viejo círculo de Moore feliz y contento. Entonces lo que repasa esto es, decíamos que si tenemos el círculo de Moore, todos los puntos que forman este círculo representan un plano en la naturaleza. De tal manera que, por ejemplo, este punto de acá es un 2θ de 20 grados. En la naturaleza va a ser un θ de 10 grados con respecto a sigma 1. Después acá tenemos el 2θ de 60. Acá en la naturaleza, entonces es un θ de 30 grados con respecto a sigma 1. Y después este de 102 grados, que sería el de 51 con respecto a sigma 1, ¿no? Y acá estoy agregando la recta de estabilidad o de fracturación, ¿no? Este es el tramo de la recta de Coulomb, ¿no? Y lo que me dice esta recta es la estabilidad. Cuando el círculo toque la recta, ahí se fractura la roca. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? O sea, en estas condiciones, ¿qué va a pasar? Con este círculo y con esa recta, ¿qué va a suceder? ¿Qué dicen, gente? Hay como un delay en la respuesta. ¿Qué tipo se va a fracturar la roca en estas condiciones? ¿Qué dicen?
No, porque no toca la recta de fractura. Claro, no toca. Y a ver, quédate ahí. ¿Qué va a pasar acá? Ahí yo lo que hice, ¿qué hice con el círculo? Lo moví hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahí? Cuando el círculo se mueve hacia la izquierda, ¿qué sucedió ahí? Se fractura. Se fractura ahí a 30 grados con respecto a sigma 1. Y ahí, a lo que decíamos, cada uno de estos puntos representa un plano, que son infinitos planos que pueden pasar por con respecto a ese sigma 1. Lo que decíamos que pueden o no existir como discontinuidades. O sea, acá se fracturó. Así que a partir de ahora, acá va a haber una fractura, ¿verdad? Antes no había una fractura y ahora este plano va a contener una discontinuidad, va a haber una fractura ahí. Bueno, y otra cosa importante es que nosotros somos medio vagos, no medio vagonetas, y siempre trabajamos con la parte de arriba del círculo. Pero fíjense, siempre hay otro punto que va a ser otro plano que va a tocar abajo, ¿no? Esto es simétrico, o sea que va a haber un plano y otro plano. ¿Y cómo se llaman estos planos? ¿Se acuerdan? Son los planos conjugados. O sea que por cada punto que se deforma o se fractura la roca, voy a tener un plano conjugado que está donde, digamos, donde el círculo toca la recta acá abajo. Y decíamos que lo que formaban eran las fallas conjugadas de Anderson. O sea, para fallas nuevas que se generan a 30 grados con respecto a sigma 1, se van a generar dos juegos de falla que están cada una a 30 grados con respecto a sigma 1, ¿no? Ahora, entonces acá donde está sigma 1, ¿qué ángulo van a formar entre sí las fallas? Tienen 30 grados con respecto a sigma 1, pero entre sí, ¿qué ángulo voy a medir? 60. Ahí voy a tener 60, ¿no? ¿Solo 60 van a tener entre sí? Porque yo acá también puedo medir el ángulo, ¿no? Entre ellas. ¿Y ahí cuánto me va a dar? 120. Ahí hay 120, ¿no? Así que acá voy a tener el ángulo de 60 y acá el de 120. Entonces lo que decimos es que cuando tenemos fallas conjugadas, porque ¿cuál es acá el razonamiento que uno hace? Cuando yo voy al campo o mido en mi experimento, yo no veo el sigma 1. Lo que voy a ver son las fallas conjugadas. Y esas fallas conjugadas las reconozco porque tienen un ángulo de 30 y otro ángulo de 120. Ahora, cuando yo tenga esas fallas que tienen esas relaciones de 30 y de 120, lo que digo yo es que 30 es el ángulo agudo entre las fallas y el 120 creo que es el obtuso, ¿no? Cuando tiene, bueno. Pero entonces, ¿dónde va a estar el sigma 1? Yo me voy a encontrar las dos fallas, los juegos de fallas y ese ángulo que forman, esos dos ángulos que forman entre sí. ¿Dónde va a estar el sigma 1? En el ángulo agudo, ahí donde forman 60 grados. Y en el ángulo obtuso, ¿qué eje máximo de los esfuerzos voy a encontrar acá en este eje? Bueno, está acá la respuesta, así que me la pueden decir díganmela igual. Sigma 3. Sigma 3. ¿Y acá quién va a estar? Justo donde se intersectan los dos planos. La recta, que es la intersección entre los dos planos. ¿Quién va a estar ahí? Sigma 2. O sea que con estos juegos de fallas conjugadas de Anderson, yo puedo definir los tres ejes de la deformación. El sigma 1 en el ángulo agudo, el sigma 3 en el obtuso y el sigma 2 en la intersección entre los dos planos. Por eso esto es súper importante. Y lo que yo les decía, esto es lo que después regula todo lo que es los estudios de cinemática de falla. A partir de acá sale toda una familia
de fórmulas, de software y de métodos de razonamiento de cómo hago yo para obtener los 3 ejes de los esfuerzos a partir de medir fallas. Y eso lo vamos a ver en otra teórica que se llama indicadores cinemáticos de falla. Bueno, ahora lo que tenemos que agregar es esta falla de acá a nuestro conocimiento. Esta falla no, esta recta de acá vamos a agregarla a nuestro conocimiento. Es esta de acá. Oh, perdón. Ahí va. Opciones del puntero, pluma, ahí está. Esta de acá. Hasta ahora veníamos trabajando con esto que dice roca intacta. ¿Qué significaba eso? Que yo tengo una roca que no está fracturada, está sin deformar frágilmente. Ahí, cuando el círculo de Moore toca la recta, se genera una fractura nueva. Ahora, ¿qué les parece? ¿Para qué funciona esta recta de acá? ¿Con qué funciona? ¿Tienen idea? ¿Cuál es la diferencia? Y acá dice falla o fractura, podría decir yo, sin cohesión. Porque la cohesión es este de acá, ¿no? La cohesión es donde la recta intersecta al eje Y, que son la resistencia entre los granos. Eso es lo que tengo que romper para poder fracturar la roca acá en el C0. Ahora, fíjense, este que dice falla o fractura sin cohesión, ¿a qué se refiere esto? Estos son para planos que ya están fracturados. Estos son para fracturas previas. Entonces, puede suceder que en esa roca en la que yo estoy trabajando ya existen planos de discontinuidad, fallas o fracturas anteriores. Y esas se van a regir, que exista movimiento en esos planos preexistentes, va a requerir menos esfuerzo de cizalla. Fíjense que para las rocas preexistentes, para las fracturas preexistentes, el campo de estabilidad es más pequeño, sería todo esto para las preexistentes. Es un campo de estabilidad que es más pequeño que el campo de estabilidad para rocas sin fracturar. ¿Se ve eso? ¿Y por qué les parece que las rocas preexistentes no tienen cohesión? ¿Por qué sería eso? A ver, empecemos por ahí. ¿Por qué parten acá del cero esta recta? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Porque para generar una fractura nueva es verdad, toco ahí el círculo de Moore y tengo que romper un montón de granos y de cemento que está en la trayectoria de ese plano, ¿no? Lo tengo que romper para ahí poder empezar a iniciar. Claro, acá me dicen, bueno, ¿no tendría ningún grado de soldadura? Vos decís, perfecto, o sea, una vez que lo fracturo, eso es preexistente y eso que vos llamás grado de soldadura se llama adherencia, está perfecto. O sea, pero es muy baja. Ese que vos decís como grado de soldadura, una vez que la roca se fractura, ahí se puede volver a unir un poquito, que se llama adherencia, pero es muy bajo. Eso es muy mínimo. Por eso parte de acá del cero. Ahora, ¿cómo funciona eso? Vamos a verlo con unos grafiquitos para ver cómo funciona estas dos rectas en conjunto. A ver, váyanme respondiendo ustedes. Y acá lo que sucede, tenemos el círculo de Moore, esta de acá que es la recta que está en puntos, es para fallas preexistentes, y esta para fracturas nuevas. Ahora, ¿qué va a suceder en esta situación? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar? Que se fracturaría si la roca ya tiene fallas preexistentes, pero si estuviese intacta, no, porque el círculo es más chico. Perfecto. O sea que acá, o sea, no se produce una fractura nueva. Se va a movilizar
se moviliza o se reactiva este plano si es que ya existe. O sea, si a 30 grados de sigma 1, fíjense que acá las dos rectas son paralelas, ¿no? O sea que este va a ser justo 2θ de 60. O sea que si a 30 grados de sigma 1 ya existía un plano de fractura, ¿qué va a suceder ahí? Porque acá este es el otro concepto. O sea, nosotros lo que decimos, la fractura se genera, o una falla se genera una vez, y después se reactiva. ¿Se entiende? La primera vez cuando nace, ahí decimos, bueno, se fracturó, se falló la roca. Y después ese plano va a vivir como falla por el resto de su vida. O sea, ese plano va a ser un plano de fracturación. Lo que sucede es que puede tener un solo movimiento o puede reactivarse. Lo que va a suceder acá es que se reactiva. Por eso esta también se conoce como la recta de reactivación. Y esta es para fallas nuevas. Entonces, si existe un plano o una falla previa a 30 grados con respecto a sigma 1, se va a reactivar. ¿Y qué sucede si no existe ese plano? ¿Qué va a pasar ahí? Y no se fracturaría todavía la roca. No pasa nada. O sea que acá no sucedería nada. ¿Y acá qué va a suceder? Si no hay una fractura preexistente, no pasaría nada todavía hasta que llegue la línea de Claro, Moore. pero ¿en qué rango? Porque eso es lo importante de esta parte. Fíjate, acá si había una fractura a 30 grados, o sea, si esta existe, se moviliza. Pero ¿qué pasaría si existe esta y esta? En esta situación, que creo que son estas dos de acá, este y este. ¿Qué va a pasar con estas de acá, en esta situación? Que son estas de acá. Están estables. Totalmente estable, perfecto. Ahora pasemos acá. ¿Qué va a suceder? Se O sea, acá lo reactivan. que pasa... ¿Cómo? Se reactivan. Se reactivan. Acá yo lo que hice crecer el círculo, ¿lo ven? Lo puedo mover hacia la izquierda. Acá lo que hicimos fue aumentar el sigma 1, el sigma 1 creo que aumenta, miren. Acá lo que sucede es que este sector sombreado es que todas las fallas que estén en este rango se pueden reactivar. O sea, la diferencia es que acá la de reactivación puede reactivar todo un abanico de fallas, todo un abanico de orientaciones. En cambio, las fallas nuevas son una sola, la que está a 30 grados con respecto a sigma 1. O sea que en este caso, todo este rango de fracturas preexistentes se pueden reactivar. Y esta que está a 10 grados con respecto a sigma 1 y esta que está a 50, ¿qué va a pasar con estos de acá? En esta situación. Va a estar estable. Siguen estables. Y ahí, Ahí no. ahí se reactivan. O sea, esto es lo importante, es que cuando yo tengo una roca fracturada, tengo un montón de posibilidades de que esas fracturas se reactiven mucho antes de que se genere otra nueva fractura, ¿no? O sea, que esa es la gran diferencia. Recuerde que nosotros acá entonces lo que podemos hacer es superar este campo de estabilidad de las fallas preexistentes. Lo que nunca podemos hacer es superar el de fracturas nuevas. Recuerden que el círculo de Moore no puede crecer más allá del campo de fracturas nuevas. O sea, no lo va a poder superar. Así que esto es lo que yo les quería, antes que nada, antes que todo, enseñar con respecto a estas dos componentes de estas dos rectas, ¿no? Esta es la de fallas preexistentes, deslizamiento de fallas preexistentes o reactivación de fallas preexistentes. Esta es la de fracturas nuevas. La de fallas preexistentes puede ser superada hasta este punto máximo, porque ahora el freno lo pone la recta de fallas nuevas. Acá el círculo de Moore ya no puede crecer más que esto. Este círculo ya no se puede mover más, no se puede expandir más, porque acá se genera una falla nueva y el sigma 1, sigma 3 disminuyen.
Lo que va a suceder en este punto es que todo un rango de planos preexistentes, si es que existen, se van a ir movilizando. Todo esto de acá. Ahora yo les pregunto una cosa. Si hay un plano, vamos a hacer este plano de acá, por ejemplo, que si yo lo dibujo en la naturaleza, no sé, estaría por acá más o menos. ¿Está bien? Sería este, que está como, no sé, a 60 o 70 grados de sigma 1. Este plano, ¿se puede movilizar en estas condiciones? Ahí tengo una falla, porque acá lo que sucedió es que antes el sigma 1 estaba como el sigma 3, así que se generó esa falla. Ahora todo rotó y esta falla queda a un ángulo muy alto de sigma 1. En estas condiciones, ¿esta falla preexistente se va a reactivar? No. No. ¿Y cómo podemos lograr que se reactive? ¿O bajo qué condiciones, no? ¿Bajo qué condiciones se podría reactivar? Tengo que cambiar algo acá, ¿no? Aumentando la Quizá, cohesión de la roca, puede ser. ¿cómo? Aumentando la cohesión de la roca. O El sea, tema es que si subiendo yo, la roca claro, de nuevas fracturaciones. fíjate que si yo aumento la cohesión, esto va a subir ahí. Se va a ir acercando a la de fallas nuevas. O sea, si yo aumento la cohesión, está bien o adherencia, como lo queramos llamar, va a quedar por ahí. Así que eso no va a funcionar. Está bueno como razonamiento, pero en realidad ese no funciona. Porque me va a achicar el rango. Y O sea, cambiando la dirección de esfuerzo del sigma 1. claro, eso ya ahí está bueno eso. Cambio la dirección, que en realidad es seguramente la dirección a la cual se generó, ¿no? Pues si yo acá esto lo cambio, me va a quedar como a unos 30 grados del primer sigma 1. No. Fíjense una cosa, ¿de qué depende la pendiente de estas rectas? Porque lo que yo podría hacer es disminuir la pendiente de estas rectas. ¿Se entiende? Si yo disminuyo la pendiente de esta recta, vean qué pasa. ¿Qué va a pasar ahí? Disminuyo la pendiente. Ahí sí, quizás me llega a sombrear todo esto y llega a incluir este plano que está, bueno, se dice a un alto ángulo con respecto a sigma 1. ¿Y de qué depende la pendiente de esa recta? El mu, del coeficiente de fricción. Del coeficiente de fricción. Así que bueno, eso es, fíjense, esto acá, el mu o el coeficiente de fricción, es súper importante para producir un rango mucho más amplio de fracturas nuevas. Acá tenemos la recta de fracturas nuevas, acá tengo una recta de fracturas de reactivación de fallas preexistentes con un mu de 1 y este de acá con un mu de 0,6. Y lo que vemos es que cuanto menos sea la fricción, cuanto menos sea el coeficiente de fricción, tiene mayor pendiente y entonces para este de mu igual a 1 se reactivan todas las fallas que están sombreadas acá con este color violeta más clarito, ¿está bien? A medida que disminuyo el mu, bueno, vemos que el rango de fallas que se reactivan es mucho más grande con respecto al sigma 1. Y eso es importante porque ya después cuando veamos las geometrías o todo lo que es la teórica de reactivación o de inversión de fallas normales, bueno, con esto se pueden hacer estudios, se hacen estudios estadísticos también. O sea, si estás en condiciones en las cuales vos ves que se están reactivando fallas que están a un alto ángulo con respecto a sigma 1, eso te indica eso, ¿no? Que hay un bajo coeficiente de fricción y lo podés llegar a calcular. Así que bueno,
lo que vemos es eso, dice, esto lo podemos resumir acá, ¿no? Dice, factores principales para reactivación de falla. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy una falla preexistente y vos sos otra falla preexistente, ¿no? Alguno de nosotros dos va a tener mayor potencial de reactivación. O sea, estamos los dos, estamos todo el grupo juntos, ¿no? Toda la clase, estamos toda la clase, todos los alumnos y profesores en esas condiciones. Y cada uno de nosotros representa un plano diferente en la naturaleza. Somos planos preexistentes. Ahora, ¿cuál de nosotros se va a reactivar en este juego de roles? Va a depender de qué, ¿está bien? ¿De qué depende que nos reactivemos o que unos se reactiven y otros no se reactiven? O sea, lo que vemos es que algunos van a tener mayor potencial para reactivarse en estas condiciones y otros van a tener menos chances, la van a tener más difícil para reactivarse. ¿Y de qué depende ese potencial? ¿Por qué? No sé, Felipe se va a reactivar y María no, o al revés, ¿no? ¿De qué depende eso? Fíjense, lo más importante es el ángulo que tengamos con respecto al sigma 1 que está actuando ahora. ¿Está bien? ¿Y cuáles son? O sea, ¿qué orientación tienen los ángulos que más potencial tienen con respecto a ese ángulo de inclinación? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los planos? ¿Qué orientación tienen los planos preexistentes que tienen el mayor potencial de moverse con este nuevo sigma 1? ¿Qué les parece? Lo que están más cerca de los 30 grados de sigma 1. Exacto, porque si yo veo acá, fíjense, estos son los primeros en reactivarse, ¿verdad? Este de acá es el primero a reactivarse. O sea, los que tienen 30 grados con respecto a sigma 1 son los que tienen mayor potencial de reactivación. Y después sí, cuando se supera, se van a ir moviendo todo. Están los que están a 30, después se van a ir moviendo los que están a 35, 40, después se van a ir moviendo los que están entre hasta 50 grados con respecto a sigma 1. Y bueno, hay algunos que los que están a muy alto ángulo quedan excluidos. Pero eso es lo más importante, es el ángulo de inclinación de la falla preexistente y su orientación con respecto al nuevo sigma 1. Y en ese sentido, los que están a 30 grados son los que tienen mayor potencial para reactivarse. Después, ese plano van a tener un valor de adherencia. Ahora, los valores de adherencia más bajos, cuanto menor sea mi valor de adherencia, entonces mayor potencial de reactivación. Resistencia friccional en ese plano. O sea, el mu de friccional, ¿no? Cuanto menor sea el mu en ese plano, ¿cómo va a ser el potencial? ¿Se entiende? Como yo digo, cuando tengo esta condición, mi potencial va a ser mayor o menor. O sea, si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Con respecto al ángulo de inclinación, los que estén a 30 van a tener mayor potencial de reactivación. Cuando hablamos del valor de adherencia, cuanto menor es el valor de adherencia, mayor es el potencial de reactivación. Es inversamente proporcional la adherencia. Cuanto menor es la adherencia, mayor es mi potencial. Y ahora, con respecto al mu, cuanto menos es el coeficiente, cuanto menor es el coeficiente de fricción, ¿qué pasa con mi potencial de reactivación? Es mayor. Es mayor, ¿no? O sea, cuanto menor, este es más grande y este es más chico. Cuanto menor es el mu, mayor potencial de reactivación va a existir. Y después todo esto que vimos ya es para llegar a esto, el factor de sobrepresión de fluidos. El factor de sobrepresión de fluidos es lo que tenemos que aprender ahora. Por eso decíamos que la sobrepresión de fluidos puede fracturar la roca. Así que ahora nos vamos a meter en eso.
Bueno, y esto es solo un pequeño ejemplo de inversión tectónica, de adelanto de las teóricas, ¿no? O sea, esto pasa todo el tiempo. Esto de la inversión de fallas, de la reactivación de fallas, pasa todo el tiempo en la naturaleza, porque hay un montón de sectores de la corteza que su primer evento de deformación, por ejemplo, puede ser compresivo y después se pone en un régimen extensional. O este caso de acá, que es uno de los más comunes, es rocas que primero se fracturan en un sistema extensional o de fallas normales y después sufren inversión positiva cuando, cuando esas fallas normales son reactivadas por un régimen de esfuerzo compresivo. Esto es toda otra teórica, ¿no? Así que veamos ese tema de la sobrepresión de fluidos. Y acá, por suerte, tenemos otro grafiquito más para ir practicando un poco también. Bueno, fíjense, si yo empiezo con este círculo, ¿no? Que es el azul. Ahí lo que veo es que, ¿qué va a suceder acá? Se va a reactivar la falla que esté a unos 30 grados con respecto al sigma 1. Si estoy en el círculo rojo, se van a reactivar todas las fallas que están en este rango que está acá en gris, ¿no? Y cuando estoy en el círculo negro, ahí se genera una falla nueva a 30 grados de sigma 1. Entonces, lo que veo acá son esas tres condiciones, ¿no? ¿Y qué sucedió acá? O sea, para lograr todo esto, ¿qué pasó con el círculo de Moore? ¿Cómo evolucionó acá? ¿Cómo está evolucionando este círculo de Moore? Yo solo pregunto, ¿es más chico, es más grande? Si pasa del azul, después se convierte en el rojo y después en el negro. ¿Qué pasó con ese círculo de Moore? Se está agrandando. Se está agrandando, o sea, ¿y cómo llamábamos eso? Para que se agrande, ¿qué tiene que pasar? Tiene Tiene que que haber aumentar mayor la diferencia. diferencia entre sigma 3 y sigma 1. Perfecto. ¿Y cómo se llama esa diferencia? Esfuerzo diferencial sería. Exacto, es el esfuerzo diferencial. ¿Y qué pasa con el esfuerzo medio? ¿Qué pasó con el esfuerzo medio? Es constante. Es constante, o sea, fíjate acá que con aumentar el esfuerzo diferencial mantengo fijo el esfuerzo medio, puedo reactivar y fracturar la roca. O sea, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cuándo sucede esto en la naturaleza? ¿No? Porque cuando suceden estas cosas, la roca se fractura. O sea, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué puede aumentar el esfuerzo diferencial mientras mientras el esfuerzo medio se mantiene constante? ¿Por qué sucede eso? ¿Se entiende? Porque eso es lo que fractura la roca. Ahora veamos acá. ¿Qué está sucediendo acá? Tenemos de nuevo tres círculos. Parto del azul, después las condiciones se modificaron hasta el rojo y al negro, ¿no? ¿Qué sucede acá en el círculo azul? ¿Qué va a suceder ahí? Díganme ustedes, ¿no? Puede. En el azul no pasa nada, ¿no? Y a ver, y si toca ahí, Se reactiva esa falla. esa falla se va a reactivar. Y cuando estoy en el rojo, ¿qué pasa cuando estoy en el círculo rojo? Se produce una falla nueva. Antes, mira, porque la falla nueva es en el negro. ¿Lo ven ahí? La falla nueva va a ser en el negro, cuando toque esta recta que es de fracturas nuevas, pero el rojo no está tocando ¿no? El rojo no está tocando, el círculo rojo está tocando la recta de fracturas nuevas, no, está un poquito más abajo. Así que, ¿qué va a Profe, pasar ¿puede cuando ser, esté?
¿Mm? Profe, ¿puede ser que se reactive todas las fallas que estén marcadas en gris? O sea, Perfecto. que Exacto, lo que vos dijiste. Cuando esté en el rojo se reactivan todas estas fallas si es que existen. Y cuando esté en el negro, ahí se genera aumenta, hay nuevo falla. hay una falla nueva. O sea, esa es otra manera de verlo. Cuando estoy entre el azul y el rojo, no se generan fallas nuevas. Si hay preexistentes, se pueden llegar a mover. Eso es lo importante. Y acá, ahí sí, ahí se genera una falla nueva. Ahora, fíjense, si antes decíamos, en este ejemplo decíamos que yo mantuve el esfuerzo medio, lo mantuve constante. Y lo que hice fue aumentar el esfuerzo diferencial. ¿Qué sucedió acá? Porque es las posibilidades que yo tengo en la naturaleza para que las rocas se deformen. Que aumente el esfuerzo diferencial, eso en algún punto va a deformar la roca. La va a fracturar o la deforma dúctilmente. Y en este caso, también vemos que acá es una manera de lograr la deformación de las rocas. ¿Qué está pasando acá? ¿Aumentó el esfuerzo medio, profe? A ver, fíjate, el esfuerzo medio se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué hizo el esfuerzo medio? ¿Se ¿Aumentó? desplazó? Sí, pero ¿aumentó o disminuyó? Se desplaza hacia la izquierda, porque el del azul está por acá y el del rojo y el del negro están por acá, ¿no? O sea, el del azul, ese está bueno porque el del azul, el de los otros dos los tengo marcados. Yo voy a marcar el del azul acá. El esfuerzo medio del azul está por acá más o menos, ¿está bien? Y el del rojo y el del negro están por acá. Entonces, ¿qué pasó con el esfuerzo medio? Disminuyó. Disminuyó, se movió hacia la izquierda. Y acá en este gráfico te mueves hacia la izquierda, disminuís. Disminuyó el esfuerzo medio. ¿Eh? ¿Y qué pasa con los esfuerzos diferenciales? Fíjense, yo a este círculo lo comparo. Son idénticos los círculos, ¿o no? Son idénticos. ¿Qué pasó con el esfuerzo diferencial? Sí. ¿Eh? No se modificó. Acá el esfuerzo diferencial aumenta. Y el esfuerzo medio se mantiene constante. ¿Y acá qué pasó? Lo que pasó con este círculo es que se fue moviendo hacia la izquierda, ¿no? La diferencia entre sigma 1 y sigma 3 era la misma. O sea que el esfuerzo diferencial es el mismo. Lo que pasa es que al moverlo hacia la izquierda, ahí nos acercamos a la recta y la fracturamos. O sea, son las dos posibilidades que hay en la naturaleza y en mis experimentos. O aumento el esfuerzo diferencial o muevo el círculo hacia la izquierda. Cuando lo muevo hacia la izquierda, mantengo constante el esfuerzo diferencial y disminuyo el esfuerzo medio. Y ahí fracturo la roca. Ahora, eso es lo que tengo que entender. ¿Bajo qué condiciones en la naturaleza sucede esto? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo hago yo si no? O sea, en la naturaleza tiene que suceder esto, o que el círculo crezca, ¿no? O que la diferencia entre sigma 1 y sigma 3 crezca, y más o menos me mantengo en la misma posición de la corteza, u otra posibilidad es que lo que se vaya modificando es el esfuerzo, este esfuerzo diferencial. Perdón, el esfuerzo medio, se va moviendo hacia la izquierda. Ahora, eso es lo que tengo que entender yo. Les voy a mostrar un videíto que hay de todo esto. Este es de un software que después lo vamos a ver un poco también. Les voy a enseñar a usar este software. Lo que tiene este software es un software de Allmendinger. Después, ahí en el PDF están los links a esta página de Allmendinger, donde está este gráfico.
Ahora, veamos acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Vamos a ver ahí. Ahí está. ¿Qué estamos viendo acá? A ver, acá no puedo usar el láser. Bueno, ¿ven el cursor? ¿Ven el cursor, gente? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué es esto de acá? Es la curva de la formación de la nueva falla. Perfecto. Esta es la recta de fracturas nuevas. Esta de acá va a ser para las tensionales. Y esta es la de cizalla. Todo esto para las nuevas, ¿no? ¿Y este de acá qué es? La reactivación. La reactivación. Este de acá, ese punto, ¿qué es? La cohesión. ¿Ese punto de ahí qué es? De adherencia. La de adhesión. La adherencia. Ahora, ¿estas rectas son paralelas? ¿Por qué no son paralelas? Pues tienen distinto coeficiente de fricción. Perfecto. ¿Cuál tiene mayor coeficiente de fricción? ¿El de las fallas nuevas o el de las preexistentes? De las preexistentes. A ver, yo lo voy a deducir. O sea, el que tiene mayor pendiente tiene mayor coeficiente de fricción. ¿Está bien? O sea, este de acá es el que tiene mayor coeficiente de fricción. Bueno. Entonces estos son los campos de estabilidad. Cuando el círculo supere esta recta, se reactivan fallas si son preexistentes. Cuando toca acá, se genera una falla nueva. Bueno, ¿qué es esto de acá? Acá hay 3 círculos. ¿Qué son estos 3 círculos? El más grande, ¿qué es? Sigma 1 y sigma 3. Sí, sigma 3, a la izquierda sigma 3 y este es el sigma 1. O sea, cuando yo uso el círculo grande, lo que estoy viendo qué sucede en un plano que contiene a sigma 1 y a sigma 3, ¿no? Que es perpendicular al sigma 2. ¿Y este de acá qué es? Este círculo de acá. Por esto lo quiero pasar, igual no me interesa mucho. ¿Qué es ese punto de ahí? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es? Este sigma 1, este sigma 3, este sigma 1 y acá ¿quién va a estar? Sigma 2. Sigma 2. Sigma 2. Bueno, ahora olvidémonos de sigma 2 y usamos este círculo que es más grande, ¿no? Porque vamos a trabajar sobre esa situación especial que es perpendicular a sigma 2. Así que usemos eso. ¿Qué son estos puntitos de ahí? Planos. Son planos que están acá a la derecha. ¿Qué es esto? ¿Esto acá de la derecha qué es? Infinitos planos. Pero este gráfico, ¿qué es? ¿Qué tipo de gráfico es? El círculo grande de Moore. Esto es una proyección estereográfica, ¿está bien? No, esto no es un círculo de Moore, esto es una proyección estereográfica. Es una proyección estereográfica. ¿Y qué son estas líneas de acá? Los planos. Son Proyectados. planos. Claro, proyectados ¿hacia dónde? En el hemisferio inferior, ¿verdad? O sea que este ángulo, ¿para dónde inclina? Este plano inclina para el noroeste, ¿verdad? Y acá el sigma 1, ¿cómo está? O sea, acá lo que vemos es que, por ejemplo, ¿cómo está orientado el sigma 2? Es un eje, ¿no? El sigma 2 es una línea. ¿Cómo está orientado ese sigma 2? Les pregunto si es vertical o horizontal, ¿eh? No sé si Vertical. está vertical. ¿Y el sigma 1?
Horizontal. Horizontal. Y el sigma 3 También. también, ahí está horizontal. Y después lo que vemos acá es, bueno, son estos planos, ¿no? Esta es una proyección estereográfica y estos planos acá los vemos representados con respecto a qué. ¿Mm? Acá es todo lo que aprendimos en las últimas dos teóricas. ¿Cómo están orientadas estos planos acá? ¿Cómo hago yo para meter este plano ahí? ¿Mm? ¿Qué es lo que mido? Mido el ángulo con respecto a sigma 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Así que estos planos de acá a la izquierda, en el círculo de Moore, los veo su orientación con respecto a sigma 1. Este de acá más o menos a qué ángulo va a estar con respecto a sigma 1, este de acá. Y 30 grados. Estos sabemos que por acá más o menos son los que están a 30 grados. Estos también. Puede ser este o este, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces, y después estos que, o sea que estos que están en color verde son más o menos los que están más cercanos a sigma 1. Y estos de acá, los que están en color azul, son los que van a tener mayor ángulo con respecto a sigma 1. Bueno, ahora dejamos correr el video, fíjense. Ahí está, ¿qué está sucediendo ahí? De lo que veíamos recién en el PowerPoint, ¿qué está sucediendo? Disminuye el esfuerzo medio. Disminuyo el esfuerzo medio. ¿Y el diferencial? Constante. Constante. ¿Y acá qué va a pasar con estos planos? Quedan iguales. Quedan iguales, no pasa nada. ¿Está bien? ¿Y ahí qué sucede? Nada. Pero estos se empiezan a poner amarillos. Fíjense, se están acercando estos planos, se están poniendo amarillos. Son los planos que están a unos 30 grados con respecto a sigma 1. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo ahora? Se están reactivando esos planos. Se están reactivando, exacto. ¿Y todos los otros? ¿Qué pasa con todos los otros? Estables. Acá lo que vemos es que los empezó a pintarrajear de rojo, ¿no? Los que se reactivaron los pintarrajeó de rojo. Oh, bueno, va de nuevo. Bueno, y ahí se siguen reactivando. Fíjense que acá a la derecha se van poniendo en rojo. Todos los que se reactivan se van poniendo en rojo. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? No sé si lo va a marcar. Pero bueno, acá se va a generar una fractura nueva. Y todos los que están en rojo se pueden haber reactivado. Todos estos de acá pueden haberse reactivado. Y todos los que están en su color original, que es el celeste o el verde, no, eso no les pasó nada. Ahora, fíjense una cosa. Acá este es un video que está armado, ¿no? ¿Qué es lo que señaló? ¿Qué factor está señalado acá? Lean un poquito lo que dice ahí arriba. Miren una cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo para que el círculo se mueva hacia la izquierda? ¿Qué está sucediendo ahí? Ven acá, dice incremento en la presión de fluidos. Y acá lo que está haciendo es mover esa presión de fluidos, ¿lo ven? Con eso voy logrando que el círculo se mueva hacia la izquierda. Y que pasemos por todas estas etapas de reactivación de fallas que están a 30 grados de sigma 1, después se reactiva todo un rango de fallas hasta que se fractura, hasta que se produce una fractura nueva. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Cómo es que se produce el aumento en esa presión de fluidos que hace que todo este sistema funcione de esta manera?
Después, al final de la clase, vamos a trabajar un poquito con el software ese. A ver si lo tengo acá. Es este de acá. Se llama Círculo de Moore. Tiene un nombre. A ver, bueno, yo después le voy a pasar el link. Igualmente en los PDFs está. En el PDF, si lo revisan, está la imagen que acabamos de ver, el video, y está el link a este software, ¿no? Que acá le puedo ir agregando los valores de sigma 1, sigma 2, sigma 3, presión de fluido, y armo todo esto. O sea, esto al final de la clase lo voy a hacer. Porque en definitiva esto de acá, ¿no? Está todo construido. Vamos a construir todo esto con el software para que ustedes aprendan a usarlo también. Y es otra manera de ir aprendiendo todo esto. Pero bueno, entonces lo que estamos aprendiendo, ¿qué es lo que aprendimos? A ver, voy acá. ¿Qué es lo que aprendimos? Ah, esto lo moví todo yo, por eso no me quedó. Lo que aprendimos es que, voy a poner esto así. Lo que aprendimos es que para que suceda esto, de que el círculo se vaya moviendo hacia la izquierda, tengo que aumentar la presión de fluidos. Hasta ahí, este es el límite máximo. Ahora todavía no tenemos ni idea de qué es la presión de fluidos ni por qué puede aumentar. Así que eso es lo que tenemos que enseñarles ahora. ¿Qué es la presión de fluidos y por qué puede aumentar? ¿Y por qué cuando aumenta el círculo se mueve hacia la izquierda? Bueno, perfecto. Para eso tenemos que aprender a medir la componente hidrostática de la presión en profundidad. Ahora fíjense una cosa. Yo tengo que hacer zoom. Para entender esto, tengo que hacer zoom en los granos de una roca. Así que voy a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujito. Y para eso tengo que cambiar la cámara. A ver cómo hago. Bueno, entonces acá voy a dejar de compartir y voy a cambiar la cámara. Ahí está. Ahí está. ¿Ven el cuaderno? Ay, no. Sí, lo vemos. Ahí lo ven. Yo lo veo muy chiquito, así que... A ver, ahí está más o menos bien orientado. Ahí está. Vamos a ver cómo me sale el dibujo. Entonces, lo que vemos es que... A ver, voy a hacer los límites. A ver, ahí se lee, ¿no? Si es a todo eso se lee hasta acá. Ahí tengo que dibujar. Puedo dibujar un poquito más abajo. Bueno, entonces lo que decimos es que si esta de acá es un arbolito, ¿está bien? Ahí tengo un arbolito y hacia allá va aumentando la profundidad en kilómetros. Esta es la profundidad en la corteza. Ahora, ¿qué sucede? Si yo acá hago algún pozo, un pozo exploratorio, por ejemplo, un pozo de hidrocarburos, lo que voy a tener acceso es a diferentes posiciones en la corteza de la Tierra. ¿Está bien? Y si yo tengo acceso a diferentes posiciones, lo que voy a hacer, por ejemplo, puedo medir la presión litostática. ¿Y la presión litostática dónde la voy a medir? Y ahí hago un zoom a lo que sucede acá adentro. ¿Qué sucede si yo hago zoom en una arenisca? Voy a tener granos en esa arenisca. Ahí se ve más o menos, gente. Yo lo veo súper chiquitito. ¿Ustedes lo ven bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, Ah, bueno, perfecto. profe. Entonces, esto que yo dibujo acá son granos. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Y acá viene mi pozo, ¿verdad? Puede ser este de acá o este de acá, ¿no? Pues vengo con el pozo perforando. Si yo mido la presión en este grano, ¿qué voy a medir? ¿Qué voy a estar midiendo ahí? La presión litostática. En la vertical, ¿qué voy a medir en la vertical?
Eso voy a es. estar midiendo la presión litostática, porque lo que voy a medir ahí son todos los granos. Por ejemplo, si estoy acá arriba, voy a medir todos los granos que están en contacto entre sí verticalmente, ¿no? Hasta llegar a ese punto. O sea que acá va a estar transmitido, en los granos está transmitido todo el peso de la columna de roca. Ahora, si yo lo mido acá, voy a tener un valor de presión litostática. Y cuando lo mida acá, ¿cómo va a ser ese valor? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. De tal manera que decíamos que es una componente lineal, ¿no? O sea, que la presión litostática aumenta de esta manera. Acá lo que estoy haciendo, estoy transformando esto en un gráfico de megapascales en función de la profundidad, ¿no? Voy a tener esto. Bueno, ahora la pregunta que me hago es que, ¿qué sucede si yo mido acá? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué es lo que estoy poniendo yo en celeste? ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Qué es lo que estoy... Fluidos. Fluidos, ¿no? O sea, ¿qué son esos espacios entre los granos? ¿Cómo se llaman? Poros. Poros. Entonces, si yo mido en los granos voy a tener la presión litostática. Y si mido en los poros, ¿qué valor voy a tener? Presión del fluido. La presión de fluidos. Porque acá los poros, si los poros están interconectados, o sea, en rocas con mucha permeabilidad, van a estar interconectados entre sí. Y esta presión de fluidos, ¿qué valor va a tener? O sea, ¿la presión litostática de qué depende? De la profundidad. De la profundidad. Pero, ¿cuál es el factor que va condicionando la pendiente de esta recta, ¿no? Creo que puedo volver al gráfico del PowerPoint. Así que voy a volver al gráfico del PowerPoint. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Volvamos acá. Bueno, esto es lo que dice, o sea, volviendo a este gráfico, eso es lo que vemos acá, es que si yo mido adentro del grano, mido la presión litostática. Si mido en los poros, voy a medir la presión hidrostática. Ahora, ¿de qué depende la presión litostática? De la profundidad y de qué más? De la densidad de la roca, ¿verdad? Porque es el peso de la columna de roca. Así que ahí tengo la masa, tengo la densidad de la roca. Y acá en la presión hidrostática, ¿de qué va a depender? De la profundidad también, ¿verdad? Las dos van a depender de la profundidad. ¿No es cierto? Sí. Tanto la presión litostática como la hidrostática dependen de la profundidad. ¿Mm? Ahora, ¿cuál va a ser más grande, la litostática o la hidrostática? ¿Cuál va a tener un mayor valor? La litostática. La lito- ¿Y cuánto exactamente? ¿Cuál es la densidad de la roca? Y depende del tipo de roca, ¿no? Es así. Claro, pero pues está bien. O sea, pongámosle 2,5 o 2,7. Está bien y no se van a equivocar mucho ahí. Así que esto va a depender de la profundidad multiplicado por un factor de 2,7, pónganle. ¿Y la hidrostática? ¿De qué factor? La densidad del agua. De la densidad del, ¿Eh? de la densidad del agua. De la densidad del agua, o sea, que es un factor de 1. Esta es la presión hidrostática, fíjense. Que es la presión que yo mida, la presión hidrostática es la que yo voy a medir en los poros de la roca. Y la litostática es la que yo mido en los granos. ¿Está bien? Ahora, este tema de la presión hidrostática funciona, o sea, ¿cuándo es verdad
que todo esto, lo que yo mido acá a 5 kilómetros de profundidad, es la columna, el peso de la columna de agua? Es cuando los poros estén interconectados. O sea, todo esto funciona como vasos comunicantes. Por más que el recorrido de los poros sea muy intrínseco, no, quería decir otro nombre, pero bueno, por más que sea muy complicado el recorrido, mientras todos los poros estén conectados a una misma profundidad, voy a tener el peso de la columna de agua, ¿no? Eso es cuando todos los poros estén conectados entre sí. Ahora, lo que yo tengo que ver es cuando los poros estén conectados entre sí, voy a tener presión hidrostática. O sea, es la presión normal que le corresponde a esa columna de agua. Ahora, lo que tengo que aprender ahora es en qué punto la presión en los poros es mayor que la que le corresponde por el peso de la columna de agua. Entonces, fíjense una cosa. Acá a la derecha es lo que le pasa a una arenisca en cualquier cuenca sedimentaria. Porque como que hay destino en la geología, yo lo que aprendí con los años es que, o sea, a mí me resultaba difícil entender qué le pasaba a las cosas con el tiempo geológico. Y lo que fui aprendiendo es que hay cosas que tienen como un destino predeterminado, ¿se entiende? Que no es todo como, puede pasar cualquier cosa, ¿está bien? Entonces yo les pregunto, ¿qué sucede cuando un río deposita una arenisca en una cuenca? ¿Qué le va a pasar a esa arenisca después con el tiempo? Si estoy metido en una cuenca geológica, ¿qué le va a pasar a esa arenisca? Se va a ir hundiendo y hundiendo. Se va a ir hundiendo y hundiendo. Se va soterrando, porque en realidad se hunde, pero lo que sucede es que se van depositando cosas arriba de esa arenisca. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces lo que va a suceder, eso se llama soterramiento. Voy a volver de nuevo un segundito a la cámara anterior. A ver. Ahí. De acá tengo el dibujo que hice antes. Y acá voy a hacer otro dibujo. ¿Qué hago? ¿Tengo que dejar de compartir pantalla para que se vea bien? ¿Se ve bien esto? No, se ¿Qué sigue dicen? viendo la pantalla. Se sigue viendo la pantalla. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué sucede si yo acá tengo una arenisca, ¿no? Se deposita una arenisca. Esta es una arenisca. Estoy metido en una cuenca. O sea, bueno, estoy metido en una cuenca. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta arenisca? Y acá hay un arbolito, ¿no? Justo ahí al lado donde se depositó esa arenisca. ¿Qué le va a ir pasando si estoy metido en una cuenca sedimentaria? Es decir, que todo esto hay un factor de subsidencia. Si esta es la litósfera, póngale, abajo de esta arenisca a X kilómetros está la litósfera, la voy a dibujar así, flexionada, ¿no? Esta es la litósfera. Lo que vemos en las cuencas sedimentarias, la litósfera va bajando, ¿y qué va a pasar? Que una vez que se produce un depósito de una arenisca, por ejemplo, por arriba va a haber más areniscas. Ese es el proceso de generación de una cuenca. Cuando se deposita, tengo un depósito de río, por encima va a haber X cantidad, kilómetros o metros de depósito de río que se van depositando por encima de esta primera arenisca. Y después puede ir variando, ¿no? Todas tienen que ser areniscas, ¿qué dicen? ¿Todo tiene que ser arenisca? No. No, quizás de los ríos pase a un lago, a una laguna o algo marino, no sé, todo puede. Y ahí en vez de arenisca tengo una pelita, por ejemplo. Bueno, pero volvamos a la arenisca. ¿Qué le va a pasar a la arenisca a medida que se va soterrando? Se depositan cosas por encima, va a aumentar su profundidad, ¿no? ¿Qué le va a pasar a esa arenisca? Aumenta su presión. Se va a compactar. ¿Cómo? Se va a compactar. Se va a compactar, o sea, va a aumentar la presión litostática, va a aumentar por el propio efecto de
que va a estar cada vez a mayor profundidad. Pero además, los granos se van a ir acomodando y se va a compactar. Eso quiere decir que una arenisca que tiene un espesor determinado, cuando nace, ¿está bien? Cuando se deposita tiene un espesor, un espesor determinado. ¿Qué va a pasar con el tiempo, con ese espesor? Se achica Se achica, perfecto. porque se van los poros. Exacto, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es la compactación? Lo que vemos es que acá tengo compactación. Paso de esto a esto, se va compactando. Y los granos, en realidad los granos disminuyen su tamaño. ¿Qué es el proceso de compactación? ¿Qué es lo que determina que suceda la compactación? O sea, ¿qué es lo que sucede durante la compactación? Los granos no van a disminuir su tamaño porque no es posible. O sea, los volúmenes de roca se mantienen. ¿Qué va a pasar acá en la compactación? Reduce el espacio entre los poros. Se reduce el espacio poral. ¿Está bien? El espacio de los poros se reduce. O sea, los poros, lo que se reduce son los poros. ¿Está bien? Entonces, si volvemos acá, ahí estoy. Acá lo que se va a reducir es este espacio que yo dibujé acá en celeste. Ese es el espacio de los poros que se va a reducir. Así que volvamos al PowerPoint acá de nuevo. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede acá con la presión hidrostática? Este proceso que vamos diciendo, fíjense, partimos de esta situación. O sea, acá la arenisca recién se depositó y se empieza a enterrar un poquito, ¿no? Voy a tener una presión litostática, que este de acá es el overburden, o sea, el de soterramiento. La presión de soterramiento o litostática es 5000. Y bueno, no importan los numeritos estos, pero obviamente la presión de fluidos es menor, ¿no? Porque acá lo que estoy indicando, voy a tener una presión litostática y una menor presión de fluidos, ¿no? Ahora estoy en esta situación B. La que yo había dibujado recién es que, bueno, la arenisca está cada vez más profundo. Tengo una presión litostática y una menor presión de fluidos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa con los líquidos a medida que la roca se va compactando? ¿Qué pasa con los líquidos acá a la derecha? Porque si se reduce el espacio poral donde están metidos los líquidos, ¿qué va a suceder con los líquidos? Se desplazan, profesor. Se desplazan. Perfecto. Ascienden, se mueven lateralmente, pero acá básicamente lo que estamos viendo es como que van ascendiendo, ¿verdad? Ahora, la sobrepresión de fluidos, para que exista sobrepresión de fluidos, lo que tiene que existir es una capa sello, que es esta que está acá en negro, ¿no? ¿Qué sucede cuando existe una capa sello? Acá, tanto en la base como en el techo de la arenisca. Hay una capa sello, una capa de pelitas. Entonces, a medida que aumenta la presión de litostática y se va enterrando la roca, ¿qué va a suceder ahí? Si los líquidos no pueden escapar, ¿qué les parece? ¿Qué va a suceder si los líquidos no pueden escapar? Aumenta su presión. Aumenta su presión. O sea, eso es lo que sucede, por eso sucede la sobrepresión de fluidos. Porque estoy metido en una arenisca y los líquidos no pueden, esa arenisca va siendo soterrada, disminuye el espacio poral y los líquidos no pueden escapar. Entonces, como los líquidos no pueden escapar, lo que sucede es que se va a generar una presión que es mayor a la normal, y esa es la sobrepresión de fluidos. O sea, es una presión, acá, que es mayor a la que le corresponde por su profundidad. Ahí vuelvo, acá. Si yo tengo un valor de presión hidrostática y otro de litostática, la sobrepresión de fluidos es aquella que se pasa, es mayor que la que le corresponde por la hidrostática. Esta es la sobrepresión y se puede acercar a la litostática. La sobrepresión de fluidos
se puede ser muy parecida a la litostática. Acá, por ejemplo, ponen el mismo valor, porque en algún punto lo que puede suceder es que el líquido esté sosteniendo toda la columna de roca. Así que bueno, como tenemos 10 minutitos, en estos 10 minutitos vamos a ver cómo influencia esta sobrepresión de fluidos para mover el círculo de Moore hacia dónde lo mueve. ¿Se acuerdan? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que sucede es que yo tengo unos esfuerzos, un sigma 1 y un sigma 3, que es el que mido en los granos, ¿no? Así que ahí lo que voy a hacer, si yo mido el sigma 1 y el sigma 3 acá están puestos por su orientación, ¿no? Voy a tener un sigma vertical. ¿Cómo odio que se me generen esas porquerías acá? Bueno, ahí va, que se generan estos artefactos. Bueno. Pero pónganle que el vertical es sigma 1, bueno, y el horizontal es sigma 3. Esta es la esto depende mayormente, decíamos, de la presión litostática, el contacto entre granos. Ahora, cuando existe sobrepresión de fluidos, la sobrepresión de fluidos lo que tiende es a separar a los granos, o empieza a sostener el valor, la presión entre los granos. Entonces, ¿qué parece? ¿Se acuerdan lo que hacíamos con los diques? ¿Qué tengo que hacer acá con la presión litostática, con la presión hidrostática, con respecto a estos esfuerzos? Si yo tengo, lo voy a dibujar de nuevo acá, espero que no me salgan esas porquerías. Ahí. Tengo un valor de sigma 1 y un valor de sigma 3, ¿no? Y esto es el litostático. ¿Qué tengo que hacer con la presión hidrostática o la sobrepresión de fluidos? Esto tiende a mantener los granos unidos. ¿Y la sobrepresión a qué tiende? A separarlos. Se te A cancelan separarlos. las... Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con la sobrepresión de fluidos? ¿Le tengo que sumar o restar? Sumar. Restar. Acá fíjense cómo es algo que está intrínseco entre los granos, la sobrepresión de fluidos tiende a separarlos. Es un esfuerzo negativo, es un esfuerzo tractivo. Por eso lo tengo que restar. Ahora, ¿en qué dirección lo resto? Perpendicular al sigma 1. No, paralelo al sigma 1 puede ser. Si yo lo o sea, al sigma 1 le puedo restar, ¿no? Al vertical sería. O sea que al Sí. vertical, lo voy a poner acá, el colorazo. Ahí está. Así que le puedo restar acá a este, ¿no? ¿Y en la horizontal qué hago? ¿Qué hago en la Lo horizontal? sumo. Y también, no, lo mismo. Por eso se te mantiene el esfuerzo medio. Claro, o sea, también lo resto. Porque es igual en todas las direcciones. Este esfuerzo hidrostático de sobrepresión, perdón, acá ya estoy pasando a la sobrepresión de fluidos, es contrario al contacto entre los granos, tiende a separarlos. Por eso es tractivo, es negativo. Es esto que yo le decía, es algo que tiende a separar. Y es igual en todas las direcciones. Con lo cual, fíjense, esa es la diferencia entre lo que llamamos esfuerzo efectivo y esfuerzo aplicado. El esfuerzo, esto, gente, es tema de parcial y de final de acá a la China. Y mucha gente con esto falla, lo cual nada, es un problema, ¿no? O sea, si están ahí, intenten seguirme y después lo estudian. Fíjense, este de acá, esto que están ahí con ese asterisco, ese es el esfuerzo, pero no quiero meter la pata. Este es el esfuerzo total, ¿está bien? Es esto de acá, es esto que originalmente estaba acá en rojo. Estos son los esfuerzos totales que están aplicados sobre la roca. Ahora, cuando yo quiero saber el esfuerzo efectivo, es decir, lo que realmente... ahí va de nuevo. Profe, no se ve el puntero. ¿Cuál ¿Cómo? es el total? Perdón. El que dice sigma vertical con un Claro, asterisco. tenés razón. Este es el total. Lo voy a poner en rojo. Este es el total. Este que está acá en rojo, el total,
el vertical y Sí, el horizontal. Son sí. estos dos de O acá sea, Sí, perdón, profe, esas dos son las totales iniciales, originales. exacto. Estos de acá son los totales, que son los que acá yo dibujé todo en rojo, ¿verdad? Ok, Bueno, ahora el efectivo, que es el que está acá en azul, es el que realmente se está aplicando sobre la roca. ¿Por qué? Es el esfuerzo total restado la sobrepresión de fluido. Yo al total le resto la sobrepresión de fluidos y me da el efectivo. ¿Está bien? Ahora fíjense acá, ahora pasamos al otro gráfico para entenderlo mejor. Pero, ¿cuánto le resto al vertical y al horizontal? ¿A cuál le resto más? A los dos por igual. A los dos por igual. Así que ya puedo pasar acá. Fíjense, este que está en rojo se llaman esfuerzos totales. O sea, es como si yo no tengo sobrepresión de fluidos. ¿Está bien? O sea, lo que estoy midiendo acá es el esfuerzo que tiene que ver con el peso de la columna de roca. Voy a estar acá. Y lo que va a suceder es que a medida que se incrementa la sobrepresión de fluidos, este círculo de esfuerzos totales se transforman en los efectivos, si es menor. ¿Y cuánto se va a mover esto hacia la izquierda? Bueno, depende de la sobrepresión de fluidos. Y en definitiva, voy a insistir con eso, ya que tengo acá vamos a utilizar esto de acá. Vamos a ver este gráfico, ahí está. Ahí está. ¿Esto de acá qué es? ¿Son los esfuerzos totales o los efectivos? Eso de ahí. Totales. Esto de acá, ¿eh? totales. Exacto. Estos son los totales u originales. Fíjense acá, ¿cuánto es la sobrepresión de fluido? 0. ¿Está 0. bien? Ahora, a medida que aumento la sobrepresión de fluidos, ¿ven acá cómo va aumentando? Sí. ¿Qué sucede? O sea, esto que está acá en sombra abajo, esos siguen siendo los totales. ¿Está bien? Y los que están en azul son los efectivos que se están moviendo hacia la izquierda. Ahí cada vez aumenta más la sobrepresión de fluido. Ahora pónganle, si acá, cuando se fractura, se produce una fractura nueva, ¿no? Ahí. Acá, estos de acá son los totales, los que están en sombra. Estos de acá son los efectivos, los que están en celeste. ¿Qué sucede si acá la fractura nueva que se genera conecta toda la columna de roca y rompe el sello? ¿Qué va a pasar ahí? Rompe la presión de fluidos, la sobrepresión, porque rompe el sello que estaba determinando que exista sobrepresión. ¿Qué va a pasar ahí? Yo voy a volver a los originales. Vuelvo a los originales. O sea que, porque acá lo importante acá es que ustedes vuelvan a ver este video, ¿no? Que todo esto es dinámico, ¿no? No son posición 1 y 2, ¿no? No es posición 1 y 2. Parto de acá y es progresivo, se va moviendo hacia la izquierda a medida que aumenta la sobrepresión de fluidos. Y fíjense, ahí ¿qué va a suceder ahí, en este caso? ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué tipo de fractura se genera acá? Pum. Ahí, ¿qué tipo de fractura se va a generar? Ahí de diaclase. Una diaclasa, es una fractura tensional, porque es una diaclasa y después se empiezan a separar las paredes. Y eso depende que se genere una fractura, fíjense, vamos acá. De nuevo, ¿esto de acá qué es? ¿Qué tipo de esfuerzo es? A este nosotros lo llamábamos total y el de la izquierda eran los efectivos, ¿no?
Con esto cerramos, gente, con esto cerramos y seguimos el viernes. ¿Esto de acá qué son? Acá dice aplicado, o sea que total y aplicado serían sinónimos, ¿verdad? Esto de acá son los aplicados o totales. ¿Y esto? Síganme un segundo. Los efectivos, ¿no? Y acá lo que vemos es que el esfuerzo diferencial se mantiene idéntico. Todo se mueve hacia la izquierda. Y acá también, decir, ¿qué pasa acá? ¿Dónde es más grande el esfuerzo diferencial? ¿En el ejemplo de la izquierda o el de la derecha? De la derecha. El de la derecha, o sea, acá lo que son diferentes es el punto de inicio. Acá a la izquierda vemos que los esfuerzos aplicados tienen un menor esfuerzo diferencial. Y acá hacia la derecha, los esfuerzos aplicados tienen un mayor esfuerzo diferencial. Entonces, cuando yo le aplique sobre presión de fluidos, voy a tener diferentes resultados. Si bien en los dos casos los círculos se mueven hacia la izquierda, ¿cuál va a ser la diferencia? Si mi punto de partida son esfuerzos diferenciales chicos, o mi punto de partida... ¿Se forma nueva fractura? No, que... La generación de una diaclasa tensional o no. Claro. Y la otra es cizalla. Exacto. O sea que mi punto de partida es muy importante también. Lo bueno es que, y ahora para cerrar y seguimos el viernes, lo bueno, lo interesante es que nosotros tenemos aplicados sobre la roca unos esfuerzos que se llaman esfuerzos totales o aplicados, ¿no? Y estamos en condiciones donde la roca en realidad no... En esas condiciones no se está fracturando, no le pasa nada, ¿verdad? Porque nosotros vemos que estos esfuerzos aplicados no tocan la envolvente de estabilidad. Cuando aplico sobre presión de fluidos, mueve el círculo hacia la izquierda ¿hasta qué punto? Hasta que se genere una fractura nueva. En este caso es una fractura tensional. Cuando los esfuerzos aplicados o totales tienen un bajo esfuerzo diferencial, vamos a tender a generar, con sobrepresión, tendemos a generar fracturas tensionales. Cuando los esfuerzos aplicados o totales tienen un gran esfuerzo diferencial, la sobrepresión de fluidos, ¿qué termina produciendo? Una falla. Falla de cizalla. Así que bueno, yo creo que estamos bien hasta acá. ¿Qué les parece? ¿Hay gente ahí todavía? Porque ya se hicieron las dos. ¿Quieren que veamos el software este? Profe, ¿puedo repetir lo último? Lo dejo grabado igual esto. ¿Qué dicen? Para aprovechar ahora. ¿Se van a ir todos o alguno puede quedar? Después lo pueden ver el grabado. ¿Qué dicen? Ahora muchos tenemos clase de geoquímica. No, entonces vayan, el viernes vemos el software, ¿está bien? Lo que vamos a hacer el viernes es trabajamos con este de acá, ¿les parece? Sí. Trabajamos con este de acá. Practiquen un poco acá esto de la derecha, que es la estereográfica, ¿no? Para eso hay otro software. A ver si lo tengo acá. Yo ayer lo instalé esto. A ver. Yo lo instalé ayer. Bueno, gente, lo vemos el viernes. Llevo mi laptop y lo vemos todo el viernes. Dale, muchas Así gracias. que Manuel. bueno, gente, gracias Muchas por gracias. participar y nos vemos el viernes. Chau, chau. Bueno, Y estamos hasta viendo. ahora Gracias. lo subo a YouTube y les dejo el link. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, de nada.